Hola amigos, hoy día voy a desarrollar la segunda clase sobre fuentes de alimentación. En la clase anterior vimos esta fuente regulada variable. Ahora voy a tratar sobre voltajes que existen en esta fuente. Acá vemos, por ejemplo, una gráfica de estos pulsos positivos que se obtienen a la salida del rectificador tipo puente. Estos pulsos positivos vienen a ser ya un voltaje DC. Recuerda que AC es cuando tengo voltaje positivo y negativo. Acá no. Acá todos los pulsos corresponden al positivo. Ahora, estos picos se llaman voltaje de pico o voltaje máximo, como puede ver acá. Esta onda tiene un voltaje, una componente de voltaje DC pura, que es esta línea, más una serie infinita de componentes alternas, cuyas frecuencias son múltiplos de la frecuencia fundamental, que es 60 Hz, y cuyos voltajes van disminuyendo en amplitud a medida que aumenta la frecuencia. Estas frecuencias múltiplos se llaman armónicas. Por tanto, estos pulsos positivos consisten de un voltaje DC puro más componentes armónicas. Muy bien. El voltaje DC puro que hay acá se puede calcular como 2 veces el voltaje máximo dividido entre pi. El voltaje máximo se calcula como el voltaje RMS en el secundario del transformador por la raíz de 2. Como estamos utilizando un transformador de 220 voltios a 20 voltios, entonces el voltaje máximo sería 20 voltios por la raíz de 2, y eso me da 28 voltios. Ese es el voltaje máximo o pico que tengo acá. El voltaje de ese puro sería 2 por 28 entre 3.14, y eso me da 17.83 voltios DC. Por tanto, a la salida del rectificador tipo puente tendría yo 17.83 voltios DC. Ahora veamos qué pasa cuando a continuación del rectificador tipo puente se coloca el filtro electrolítico. Este filtro electrolítico, como les dije en la clase pasada, es de 2200 microfaradios a 50 voltios. Después de este filtro se tiene esta onda. El condensador de filtro se va a descargar y se va a cargar. Se carga y se descarga. Se carga en los picos y luego se descarga. Ahora, el condensador se cargará cuando los diodos conduzcan y se descargará cuando el diodo no conduzca. Por eso es que a la salida del rectificador, o mejor dicho, a la salida del filtro, vamos a tener esta forma de onda con esta ondulación. Como puede ver, el voltaje DC, que es esta onda negra, tiene una ondulación. Esa ondulación
se llama rizado, también se llama ripple. Y cuanto mayor es el voltaje o cuanto mayor es la capacidad de este filtro, este ripple es menor y la continua se hace más pura. Muy bien, entonces acá a la salida de este filtro vamos a tener este voltaje DC con esta ondulación. Pero pueden ver que este voltaje DC ondulado se acerca al voltaje pico. Por tanto, podemos decir que el voltaje DC a la salida del filtro es voltaje DC aproximado voltaje máximo, o sea, 28 voltios. Eso es lo que deberíamos medir acá en la salida del filtro. Muy bien, luego nos encontramos con un condensadorcito acá, que es un condensador cerámico, cuyo fin es amortiguar los picos de alto voltaje que se producen cuando uno enciende una fuente. Muy bien, acá tenemos el regulador de voltaje variable, que utiliza acá, como vimos en la clase anterior, una resistencia de 240 ohmios y un potenciómetro de 5 kiloohmios. El voltaje DC a la salida ya de la fuente va a variar desde 1.2 voltios hasta aproximadamente 28 voltios o 26 voltios, porque también se va a producir una caída de voltaje en el regulador. Ahora veremos acá algo muy interesante. Acá tenemos un mini voltímetro que nos puede medir voltaje DC hasta 100 voltios. Este mini voltímetro tiene 3 terminales. Un terminal para aplicarle su voltaje DC para que pueda trabajar, un terminal de tierra y un terminal que me permite medir los voltajes. Ahora, este mini voltímetro puede trabajar desde 4.5 voltios hasta 30 voltios. Lo puedo alimentar con una fuente de 4.5 hasta 30 voltios. Y su rango de medición es hasta 100 voltios puedo medir. Este voltímetro tiene protección contra polaridad inversa. Muy bien, ahora vamos a ver acá el voltímetro. Yo le he puesto al voltímetro acá 4 pilas de 1.5, lo que me da 6 voltios. Con eso lo estoy alimentando. Y acá al costado le he puesto un interruptor. Acá tenemos su terminal negro que es tierra. Ya está alimentado acá con las pilas. Y este terminal anaranjado es el que me va a permitir medir los voltajes. Lo he puesto a la salida de la fuente para que puedan ver. Muy bien, acá ya tienen el voltímetro indicando 0. Pueden ver ustedes que el voltímetro me está indicando un voltaje máximo prácticamente de 25 voltios. Hay que considerar la caída en el regulador, que es aproximadamente 3 voltios. Muy bien, ahora vamos a variar el potenciómetro. Ahí he puesto casi 19.3 voltios. He bajado el voltaje a 13 voltios, como pueden observar. Estamos en 3.9 y su mínimo que es 1.2 o 1.3 voltios. Entonces esta fuente puede trabajar desde 1.2 o 1.3 voltios hasta 25 voltios. Muy bien. Ahora vamos a ver
una fuente, cómo deben hacer su fuente, cómo deben terminar su fuente. Acá ven una fuente de alimentación ya completa, terminada. Pero dentro de esta fuente de alimentación vamos a tener una tarjeta así donde se conectan los componentes. Les voy a enseñar a desarrollar esa fuente. Les voy a enseñar cómo se hace el dibujo para la fuente y esta tarjeta que se llama circuito impreso. Ese es el tema de mi siguiente clase, cómo se hace una tarjeta de circuito impreso, la cual la van a utilizar para ponerla en su fuente. Ahí está la fuente. Pueden ver el mini voltímetro que acabo de explicarles. Acá tienen, vamos a variar, ahí tenemos 11.6 voltios, acá tenemos 28 voltios, reducimos, etcétera, 5.7, etcétera. Acá tenemos sus terminales de salida. El negro es tierra o negativo. En realidad este negro es tierra, GND, no se olviden de esta sigla, GND, que viene del inglés ground. Acostúmbrese a tierra. Este terminal rojo, de acá puedo sacar yo voltaje positivo. Y este terminal negro es para sacar un voltaje negativo. O sea, esta fuente es mejor que la que le he explicado, porque esta fuente tiene doble polaridad. En cambio, la fuente que le he explicado tiene salida positiva nomás. Si yo quisiera hacer esta fuente con salida negativa, entonces tendría que usar, además del LM317, tenía que usar el LM337. O sea, dos reguladores. Uno para el positivo y el otro para el negativo. Entonces esta fuente se llama fuente de alimentación variable de doble polaridad. Este es el interruptor que me permite apagar la fuente. Se queda un momentito prendido porque el condensador electrolítico se descarga. En la parte posterior de la fuente tienen que ponerle acá, esto es un portafusible. Un portafusible. Saco este tornillito y ahí está el fusible. Entonces, cuando uno hace su fuente debe hacerlo su portafusible y su fusible. Muchos ponen el fusible en el impreso. Pues es un problema, porque si falla la fuente, ¿no? Para cambiar el fusible tengo que sacarle la tapa, muchos problemas. Lo mejor es usar portafusible y su fusible. Y acá tienen la entrada de 220 voltios. ¿Ok? Acá más bien me he olvidado, debería acá ir un GBcito para evitar que los cables rocen con la carcasa. Este tipo de caja la compran, todo en realidad lo compran en Paruro. En Paruro ya venden esta caja ya lista, ya de todo tamaño para que tú utilices. Puedes comprar esta caja, una más chica, una más grande, como gustes. Pero te recomiendo que si vas a dedicarte a la electrónica, hagas este tipo de fuente regulada variable. ¿Por qué? Porque es la más sencilla para los estudiantes de electrónica. Ahora, su uso de esta fuente se ha restringido a las prácticas de laboratorio que se hacen en los institutos técnicos y en las universidades. En realidad, actualmente, los equipos modernos, la electrónica moderna, por ejemplo, los focos LED, usan este tipo de fuente, mira. Este tipo de fuente usan los focos LED.
También este tipo de fuente lo utilizan los televisores LED. Los equipos electrónicos de sonido actualmente usan este tipo de fuente. Este tipo de fuente, como puedes ver, también acá usa diodos rectificadores, usa su filtro, pero compara este filtro con este filtro, mucho más pequeño. Compara los 4 diodos que son su rectificador con este rectificador. Compara este transformador con este transformador. Es pequeñísimo. Entonces, por eso es que en la electrónica todo se ha reducido. Los focos LED consumen muy poco voltaje. ¿Por qué? Porque utilizan este tipo de fuentes. Este tipo de fuentes se llaman switching. Switch en inglés significa conmutar o conmutación. Se llaman fuentes switching o fuentes conmutadas. Después de enseñarte los circuitos impresos, me gustaría, y lo voy a hacer, te voy a enseñar este tipo de fuente. Conociendo este tipo de fuente, vas a poder reparar los focos LED, los televisores LED y todo equipo que utilice este tipo de fuente. Con esto doy por terminada mi clase sobre fuentes de alimentación regulada variable. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, compartir el video, dejarme tus comentarios y decirme qué les pareció. Si tienes alguna pregunta sobre este u otro tema, escríbeme en la caja de comentarios. No olvides visitar mi página. Muchas gracias y hasta la próxima clase.